Muy buenas, un gusto estar con todos ustedes aquí en el Cinematógrafo, el cine en la tele. Estamos en Hamburgo y es el último programa del año y no puedo empezar el programa sin agradecerle a Marcos Queno. Marcos Queno es el editor del programa, en cierta medida es un co-creador del programa. Si ustedes siguen el programa, evidentemente el programa no sigue una lógica estrictamente televisiva, más bien intenta ser el cine en la tele, como dice el subtítulo de El Cinematógrafo, el cine en la tele. Y quiero decirlo porque sin él este programa no sería lo que es. Y no puedo omitir, primero que nada, una verdad, no estaría bien. Y en segundo lugar, porque nada es más necesario en el mundo en el que vivimos que la gratitud, puesto que nuestras formas mezquinas de ser en la actualidad olvidan formas mucho más amables de compartir y de ser en este mundo. Así que quería empezar por acá. Hoy tenemos un programa especial, primero que nada porque es el último. Segundo, porque vamos a hablar de algunas cosas vinculadas a encuestas recientes que han dado un nuevo mapa, o al menos han intentado constituir un nuevo mapa de cómo se piensa y se discute el cine contemporáneo. Vamos a hablar muy poco, o un poquito, sobre la encuesta de cine argentino y en segundo lugar sobre la encuesta que hace cada 10 años la revista Sight and Sound. Junto con esto vamos a viajar nuevamente, si bien ya estamos en un viaje, a Lanzarote. En principio porque allí volvimos a participar y me tocó estar por segunda vez de jurado. Y quiero hablar de eso en particular. Quiero hablar de la experiencia de un jurado abierto. Me parece que eso es algo que hay que insistir y dar a conocer. Así que así comienza el cinematógrafo. La revista Sight and Sound hizo, como lo viene haciendo hace muchísimos años, una encuesta. La encuesta en esta ocasión fue verdaderamente voluminosa y además intentó representar una diversidad, en tanto que, a diferencia de décadas posteriores, no la última, pero sí las precedentes, había una predominancia de votantes europeos y americanos. Es decir, era una encuesta, llamémosle, del primer mundo. Quizás la era de las comunicaciones hizo sentir su impacto en lo que refiere a la perspectiva y la devolución de lo que se puede considerar las películas más importantes de la historia del cine. A lo largo del tiempo siempre alternaban 2 o 3 películas, en principio Vértigo, de Alfred Hitchcock, y fundamentalmente Ciudadano Kane, o El Ciudadano en realidad, de el gran Orson Welles. Esas eran las películas siempre votadas: Historias de Tokio, de Yasuhiro Ozu, 2001 Odisea del Espacio, de Kubrick. Más o menos esas eran las películas que constituían el canon cinematográfico de acuerdo a la revista Sight and Sound, pero que de alguna forma glosaba una lectura del cine que podría haber sido vindicada en las academias que se estudian en el primer mundo, en otras revistas de cine, Film Comment, Cineaste, incluso Cahiers du Cinéma. Decía que en el 2012 ya se pudo observar no un corrimiento del canon, pero sí ya una lectura más plural, y en las 100 películas ya empezaba a haber novedades.
Bueno, el 2022 dio sorpresas. En principio porque hubo películas que no se pensaban o no estaban a menudo en el canon, y dentro de las 10, por ejemplo, por primera vez hubo películas de mujeres, creo que esta es la gran novedad, y en segundo lugar, películas que son más contemporáneas, más cerca a nuestro tiempo. Sobre todo Con ánimo de amar, de Wong Kar-wai, sobre todo también Bella tarea, de Claire Denis. Dos películas notables de transición, una es de 1999, la película de Claire Denis, la otra es del 2000, Con ánimo de amar, dos películas contemporáneas en el sentido que no están muy lejos en el tiempo. Y dos películas increíbles, por cierto. Pero la gran novedad fue un film de Chantal Akerman, Jean Dillman, el título es un poco más largo, es la dirección de esa persona donde vive, como si uno levantara una carta. Ahí abajo pueden ver el título completo. Y efectivamente es una película extraña, es una película de los 70, o sea, una película clave dentro de lo que es el cine moderno, en tanto que como cine moderno cuestiona el concepto de narración. Una narración que está desplazada en principio de lo que podemos entender como un relato clásico, y es una película que en este sentido seguiría los lineamientos del gran Pier Paolo Pasolini, cuando Pasolini dio a entender una novedad dentro del lenguaje cinematográfico, el paso de lo que él entendió como el cine de prosa al cine de poesía, es decir, una forma de constituir un relato en donde se pierde la fuerza de gravedad en el relato, en tanto un relato que tiene una linealidad y empieza y termina en un sentido muy concreto, donde hay una teleología, un ir hacia un final determinado, y se desplaza la atención a una experiencia psíquica, emocional de un personaje que la puesta en escena da en este sentido a conocer, a experimentar, a compartir, a plasmar esa experiencia. Y esta experiencia en particular de Jean Dillman es la experiencia de la repetición, la monotonía y el hartazgo. Es una película que desplaza lo que generalmente en el cine son momentos de transición, es decir, actos mecánicos de la vida cotidiana, los transforma en actos cotidianos, esos actos mecánicos y cotidianos en la fuerza del relato. Más allá de que se trata de una mujer que para añadir un poco más de dinero a su vida se prostituye en su propia casa, que tiene un hijo, obviamente lo hace en los momentos que el hijo no está, y que algo va a suceder hacia el final, es decir, que hay una idea también de relato con su momento particular de tensión y resolución, pero que más allá de eso el film tiene esta característica. Es una verdadera novedad para lo que implica esta encuesta, porque estas encuestas siempre tienden a darle una preeminencia al cine narrativo, a un cine más clásico, más allá de algunas variaciones, más allá de la aparición de algún título que puede distanciarse, pero en esta ocasión no solamente la novedad radica en que una mujer es la que dirige, sino que la novedad estrictamente radica en que es una película que se desentiende de la voluntad narrativa clásica y adopta una voluntad perceptiva, experimental por momentos, y una forma de producir el acto cinematográfico que no está del todo ligado a una concepción de relato y de evolución del mismo. Es una verdaderamente, creo que esa es el verdadero, entre comillas, escándalo. Para muchos fue un escándalo que esta fuera la primera película, la mejor película de la historia del cine. Yo creo que es una suerte de exageración, un exabrupto pensarlo así, como cualquier otra película. Pero sí es interesante esto, ¿no? Es decir, lo que me parece muy bien es que haya más mujeres, obviamente. La testosterona que existe en la historia del cine es imbancable.
Y me parece que la desmasculinización de la experiencia cultural en general y la cinematográfica en particular es una novedad más que bienvenida. En otro orden de cosas, lo mismo sucedió, si se quiere, en la encuesta del cine argentino. La encuesta fue organizada por 3 revistas. Taipei, que es una revista reciente donde escriben mucha gente joven, algunos brillantes. La segunda, La Vida Útil, que es una revista, parte de la misma tiene gente de Córdoba, el crítico Ramiro Soncini. Y en tercer lugar, la revista La Tierra Quema, una revista de origen también de Buenos Aires, La Plata. Entre las 3 revistas llamaron a más de 1000 personas, críticos, productores, programadores, cineastas, actores, actrices, incluso gente de la cultura y de la política, aunque muy poquitos votaron. Por ejemplo, Altamira, del Partido Obrero, fue el único político que votó. Pero más allá de esto, la encuesta intenta dar a entender cuáles son las películas más importantes de la historia del cine en Argentina. Y se había hecho, el Museo del Cine había hecho ya una encuesta similar en 3 ocasiones, esta es la 4ª vez que se hace, pero ahora no es esa institución sino estas revistas. El resultado fue interesantísimo, primero porque hay una proclividad a pensar que las películas más importantes de los últimos 100 años son películas que van de la década del 60 en adelante, lo cual explica el poco acceso que hay quizás al cine precedente en Argentina. No obstante, los resultados dan a entender eso. Hay muy pocas películas del 60 para atrás en las 100 películas elegidas. Sí las hay en las 800 y pico películas elegidas que todos los votantes, por distintos motivos, van votando y da un total de 800 películas importantes dentro de la historia del cine. Es muy interesante porque el sitio que armaron de encuestas del cine argentino tiene en casi todos los casos un link para ver esas películas, a veces de manera legal, a veces de manera ilegal, incluso hay cosas hermosas que pasan, por ejemplo en Twitter, una persona se llama David, que es un fenómeno, ha hecho un link con todas las películas para que se puedan ver. Películas cordobesas hay algunas, están El silencio es un cuerpo que cae, de comedia, está también Esquirlas, la película de Natalia Garayalde. Y esto indica también una importante presencia del cine hecho por mujeres. Hay bastantes películas de mujeres. Y entre las películas de mujeres, una de las películas notables, obviamente, y la primera es La Ciénaga de Lucrecia Martel, que fue la película más votada. Por lejos, con una gran distancia respecto de otras. Después viene Invasión de Hugo Santiago, que es probablemente una de las grandes películas, y después obviamente están las películas, algunas de las películas de el gran Leonardo Fabio. Pero el film de Martel es el film más elegido y también indica una novedad, en el sentido que es el film de una mujer, el concebido como el más importante de la historia del cine argentino, algo que no sucedía en las precedentes votaciones y que también indica, y además en Argentina en particular, es el lugar donde, creo yo en este momento, más mujeres están haciendo cine. Así que me parecía importante hablar sobre estas 2 encuestas, 2 encuestas que hablan del cine contemporáneo y que además establecen una historia con el cine de todos los tiempos. Y al mismo tiempo indica, en el caso de la Argentina en particular, cuán difícil es el acceso a la historia del cine argentino, en donde las copias que hay de la década del 50, del 40, del 30, incluso del 60, el 70, el 80, el 90, y además el cine hecho digital, que la pregunta es, ¿quién habrá de conservarlo? Bueno, si estoy diciendo de conservar y eventualmente también restaurar y exhibir, estamos hablando de la inconcebible ausencia de una cinemateca nacional. Es verdaderamente un escándalo, es inconcebible que esto sea así, es inaceptable. Cuando no hay una cinemateca nacional, lo que no existe es una política de la memoria, y cuando no hay una política de la memoria, significa que hay un gran desprecio frente a
todas las formas de archivos que dejan constancia de una forma de vida y nuestro paso por el mundo. El cine no es otra cosa que eso, es la condensación en tiempo y en espacio, más allá de que se trate de una ficción, porque esto que si se trata de una ficción se ve un imaginario, o se trata de un documental que se ve un momento, un episodio en la vida de una comunidad o de una nación. Me parece que esto era importante de decir. La encuesta del cine argentino y en este caso también la encuesta de Sight and Sound sobre las mejores películas de la historia del cine. Bueno, el OFRI que hace acá no coincide en principio con la temperatura de Lanzarote, pero en su momento no hicimos el programa allí por distintos motivos y bueno, estamos reconstruyendo un poco lo que pasó allí. Vamos a hablar un poco de las películas que se dieron ahí, pero me parece que es importante decir algunas cosas del festival. La primera es la extraordinaria concepción de programación que tiene el festival. Es realmente único en ese sentido. Un festival que, no solamente porque tiene un jurado abierto, donde los 3 miembros del jurado discuten en público las películas de la competencia, lo que ellos llaman en realidad no la competencia, sino la selección oficial, y que determinan una forma de pensar el cine contemporáneo. Pero junto con eso ellos tienen lo que llaman transfoco, que es un concepto por el cual todas las películas tratan de trabajar una temática que está ligada a la isla, que está ligada a Lanzarote. El año pasado era el viento, por ejemplo, este año era la pesca. Es decir, un conjunto de películas de toda la historia del cine, de diversos lugares, que tengan de alguna forma u otra la pesca en su centro o desplazado en el relato, pero no obstante presente, eran elegidas para mirar la experiencia de la pesca, que es históricamente determinante en la historia de Lanzarote. Es una idea genial, porque es una forma de trabajar la historia del cine en la historia de un territorio. Y en este sentido hay un trabajo de circularidad entre el territorio y el cine, una circularidad creativa, retrospectiva, dialéctica, que me parece que es un concepto de programación notable. Respecto de las películas de competencia, son siempre pocas, en este caso son 5. Vamos a hablar de 3 nada más. Vamos a hablar de The Planes, es el título, de una película australiana de David Steele, extraordinaria. La otra, un poquito vamos a decir, de Nicolas Pasic, que se llama Cristina, que es una película serbia. Y la tercera para mí es una de las películas del año, es de Cyril Schaublin, sobre la visita de Protopkin, intelectual, geógrafo, entre otras cosas, a Suiza, un pueblo de Suiza, donde visita y es partícipe de una experiencia extraordinaria, puesto que en la memoria de los obreros de una fábrica de relojes está la reciente experiencia a principios de los 70 de la Comuna de París. Esos momentos misteriosos, breves en la historia del mundo, que implican la reinvención del poder y la distribución del poder y el concepto de trabajo. Si hablamos de trabajo, hablamos del tiempo, del empleo del tiempo. Y esta es una película sobre el tiempo, porque es una película sobre la construcción de los relojes. Hasta hay unos chistes magníficos, porque hay un momento que hay 4 tiempos de convención a la hora de pensar la vida cotidiana en ese pueblo de Suiza. La película es increíble, verdaderamente increíble, y hace algo misterioso entre la experiencia de los personajes
principales, que nunca llegan a ser del todo principales, porque es una película que tiende a trabajar sobre lo comunitario o el grupo y los personajes singulares, y el territorio y el lugar, o la comunidad y el territorio, o la comunidad y el mundo, porque hay una conciencia no solamente de los trabajadores, sino de una auténtica internacional. Todo eso está en la película, además de un trabajo notable sobre los encuadres, puesto que los encuadres en la película también denotan una idea de colectivo. Hay una forma muy particular de trabajar la distancia entre los personajes y el lugar de la cámara. Algo que también está en sentido también obsesivo de encuadres en la película notable llamada Cristina, la película serbia, que es la vida de una mujer trans, que misteriosamente por un lado se prostituye de una manera muy fina y al mismo tiempo tiene una verdadera pasión por el estudio teológico, lo cual es magnífico, porque es una paradoja, prostitución y teología. Y en tercer lugar, cosa que no es menor, la película de David Steele, The Plains, es una película sobre la repetición. Todos los días, un hombre que trabaja en una compañía como cualquier otra, se sube a su auto y lo que vemos durante 3 horas, todos los días, en distintos momentos del año, es ese hombre cuando sale del trabajo y va en su automóvil hacia su casa. Cámara fija en el interior del auto y eso es prácticamente toda la película. A veces hablando por teléfono con su mujer u otras personas, a veces con un acompañante que no es otro que el propio director. La película es fascinante porque, vuelvo a insistir, es sobre el tiempo, la repetición del tiempo. Y en ese sentido, esa película es dialécticamente con el film de Schraubling, Unrest es el título, no lo habíamos nombrado me parece, pero Unrest trabaja con un sentido de la utopía. La inversión de esa utopía, casi una distopía total, o un nihilismo asumido en el caso de The Place, es no hay nada. Es una vida mecánica de repetición donde hay algunos pequeños placeres, pero no hay absolutamente nada por fuera del trabajo, el subsistir y el mero paso del tiempo. 3 películas notables que fueron discutidas por el jurado de forma abierta en un sistema increíble que ha ideado Javier Fuentes y su equipo, que tiene que ver con una forma de concebir de un modo muy particular las discusiones entre 3 miembros del jurado. En este caso fue Luis Miranda, el director del Festival de Cine de Las Palmas, Cynthia Gill, que en este momento es miembro de la quincena de los realizadores, miembro del equipo de selección de la quincena de los realizadores del Festival de Cannes, y en este caso yo era la tercera persona. Lo que teníamos que hacer es hablar película por película, luego discutir, luego elegir, volver a elegir hasta llegar a un consenso, con el público presente y con el público preguntándole al jurado si querían hacer alguna pregunta, lo podían hacer, o intervenir de alguna forma u otra. 4 horas para llegar a un veredicto. La película ganadora fue Unrest, pero sinceramente cualquiera de las 5 películas que estaban en esta selección, Angel, que era una de las películas también notables de Theo Anthony, o Soy Libre, una película francesa, las 5 eran películas que merecían el premio. Es una maravilla lo que pasa en el Festival de Lanzarote. Es un pequeño milagro y una forma de justificar la existencia de los festivales de cine que cada vez más parecen agotados en sus propios términos. No es el caso de Lanzarote, no es el caso de Gijón que estuvimos, no es el caso del Festival de Nantes, que también estuvimos allí en el Festival de los 3 continentes. Hay excepciones, y si hay excepciones, el cine sigue vivo. Las personas que forman parte del jurado explicarán, analizarán, reflexionarán sobre las películas que han visto, sobre los 5 títulos, y tomarán una decisión en público. Bueno, y acá estamos, fin del año, fin del programa, fin de una nueva temporada del Cinematógrafo. Ya había agradecido a Marcos Queno, quiero agradecer a las personas que confían en este programa en Canal 10,
Y este es un programa que intenta respetar, vindicar, y dentro de lo que son nuestras posibilidades, de honrar la relación del cine con el conocimiento, puesto que este es un programa que se emite en una universidad, un canal universitario. Y un canal universitario tiene que honrar lo que implica la universidad, que es una forma de pluralidad de todos los saberes al alcance de todos, al menos en Argentina, que todavía existe la universidad pública. Hasta el año que viene, no hasta la semana que viene, en el Cinematógrafo, el cine en la tele. Adiós.